Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Vamos a hacer esta estrellita de Navidad. Está entre una estrella y un copo de nieve. Tiene muchísima textura, es muy bonita y creo que no es difícil de hacer. La veo muy bonita para colocarle una estrellita, cualquier detalle de madera o de cartón y colocar el nombre de la persona que quieras regalárselo para colgar en el árbol, para decorar detalles en los regalos de Navidad. Vamos con el paso a paso. Utilizando un hilo muy finito, como ves aquí, para una aguja de 2,5. ¿Vale? Es como quedan más bonitas estas estrellas tipo copo de Navidad. Me voy a rodear los dedos de esta manera y sujeto así este círculo que he formado para hacer un anillo mágico. Cojo el hilo, lo traigo y de esta forma tan sencilla, con una cadena, ajusto el anillo mágico. Ahora dentro de este anillo vamos a hacer punto piña. Vamos a coger hilo, vamos a entrar dentro del anillo y vamos a hacer un punto alto que no cierro, es que no lo he cerrado. Cojo hilo, vuelvo a entrar dentro del anillo mágico y hago otro punto alto que no cierro. Y vuelvo a coger hilo y vuelvo a entrar dentro del anillo y vuelvo a pasar por los dos aritos primeros. Ahora tengo aquí 4 aritos en la aguja, cojo hilo y paso por todas. Ahora hacemos una cadena de sujeción y una cadena de separación. Volvemos a repetirlo una vez más. Cojo hilo, entro dentro del arito, hago un punto alto que no cierro, cojo hilo, entro dentro del arito, hago pasando solo por los dos primeros y lo vuelvo a hacer una tercera vez. Ahora paso por todos, ajusto con una cadena y hago una cadena más de separación. Esto es un punto piña y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 separados de una cadenita, tal como te he enseñado. Fíjate, aquí he hecho 1, 2, 3, 4, 5 y estoy en el sexto de estos puntos piña, paso por todos, ajusto con una cadena y hago una cadena de separación. Y ahora tiro de este hilito de aquí y se me cierra mi anillo mágico. Entonces aquí ves que se ven muy claramente los 6 puntos piña que forman como una especie de flor central. Bien, me voy a ir al primer punto piña y voy a cerrar mediante punto deslizado esta primera vuelta de mi estrella. Bien, ahora vamos a ir a trabajar en los espacios de cadena que dejamos libres en la vuelta anterior. Voy a coger hilo y me voy a ir a trabajar a los espacios de la cadena. Bien, entonces cogemos hilo, en el espacio de la cadena hacemos 1 y 2 puntos altos en ese mismo espacio. 2. Vamos a empezar a darle un poquito de relieve a la flor, a la estrella. Vamos a coger hilo y aquí tenemos el punto piña que hicimos en la vuelta anterior, lo vamos a coger por debajo, así. Vamos a coger hilo, vamos a pasar el hilo y hacer de esta forma un punto alto a relieve. Vamos a volverlo a repetir. Nos vamos a ir al espacio de la cadena y ahí vamos a hacer 1 y 2 puntos altos simples en el mismo punto de base. Y cuando llegamos aquí al petalito que forma el punto piña, venimos cogiendo hilo por debajo, traemos el hilo y hacemos así nuestro punto alto a relieve. Y esto es lo que vamos a hacer en todo el contorno de nuestra flor. 2 puntos altos en el espacio de la cadena, cojo hilo, vengo por debajo, cojo el pétalo de la flor, lo paso por debajo, subo y hago punto a relieve. Y así voy a hacer todo el contorno. Verás que se te va formando como una especie de acolchado al hacer ese punto en relieve. Estoy aquí en el último punto cadena, despacio, hago mis 2 últimos puntos altos y aquí en el primer petalito de flor acabo haciendo mi último punto alto a relieve cogiendo la flor de esta forma. Hemos acabado la vuelta, entonces lo que vamos a hacer
es cerrar mediante punto deslizado en el primer punto alto que teníamos aquí. Listo. Para continuar, nos encontramos aquí los dos puntos altos que hicimos en el punto cadena de la vuelta anterior. Bien, vamos a coger hilo. A un lado de esos dos puntos altos, aquí, en este ladito de aquí, vamos a hacer un punto alto. Un punto alto. Aquí tenemos los dos puntos altos que hicimos. Vamos a coger hilo y dentro de esos dos puntos altos vamos a hacer un punto alto, una cadena y otro punto alto en ese espacio. Y ahora, al otro lado de los dos puntos altos que hicimos, fíjate que aquí está el relieve, ahí haremos otro punto alto. En total hemos hecho 2 cadena y 2, ¿vale? Vamos a volverlo a repetir. Entonces, ahora cuando llegamos aquí, al punto que hicimos a relieve, volvemos a hacerlo igual. Cogemos hilo, venimos al punto de relieve, lo cogemos, tiene que quedarte encima el punto, cojo hilo, subo y punto a relieve, punto alto a relieve. Y nuevamente nos encontramos los dos puntos altos que hicimos en la vuelta anterior. A un ladito hacemos un punto alto. En el centro de la V hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto, en el mismo huequecito de aquí. Y ahora aquí otro punto alto. Total vamos a tener 4. Y nos volveremos a encontrar con el relieve de la flor. Pues cogemos hilo, venimos por debajo, dejamos el relieve encima de la aguja, cogemos hilo, lo traemos. Aquí se ha escapado, es muy finito, así. Y hacemos el punto a relieve. Vale, y esto lo vamos a hacer en toda la flor. Así quedaría hecha toda. Vamos a hacer la última juntas. Aquí he hecho mi último punto a relieve sobre el relieve que hice en la vuelta anterior, y aquí tengo nuevamente los dos puntos altos que hice en la cadena. A un lado hago un punto alto, en el centro hago un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, y al otro lado de los dos puntos altos, aquí, hago otro punto alto. Me vuelvo a encontrar con el inicio, cojo hilo, paso por debajo y vuelvo a hacer mi último punto a relieve. Bien, entonces aquí en el primer punto vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado y ya tendremos la siguiente vuelta hecha. Para continuar vamos a coger los puntos altos que es, aquí tenemos el punto de relieve y aquí el punto de relieve, y aquí hemos hecho 4 puntos separados aquí por una cadenita. Vamos a coger hilo y vamos a venir ahora, fíjate, por detrás, dejando el punto alto que queda detrás de la aguja. Cojo el hilo que lo tengo detrás, paso, tengo 3 y hago un punto alto, 1 y 2. Vuelvo a hacerlo, cojo hilo, cojo el punto alto por detrás, cojo el hilo que tengo detrás, lo traigo y hago un punto alto. Bien, cuando llego al espacio del punto alto, la cadenita, hago un punto alto, una cadenita y otro punto alto en el mismo espacio. Ahora vuelvo a coger hilo, vengo por detrás en el punto alto, cojo el hilo y lo traigo, cojo hilo y en el siguiente punto misma operación hasta que llego aquí al espacio del realce. En el relieve vuelvo a coger hilo y vuelvo a tomarlo por delante, es decir, el punto delante de la aguja, y lo hago por delante. Vamos a hacer una vuelta más. Aquí tendríamos la primera puntita de, ves que se va formando como ya el pico de la estrella. Vamos a hacerlo otra vez. Cogemos hilo, en el primer punto alto que nos encontramos venimos por detrás y hacemos un punto alto a relieve por detrás. Cogemos hilo y en el siguiente lo mismo por detrás. Ahora nos encontramos con el espacio de la cadena. Dentro hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto.
Y los otros 2 puntos que nos quedan, venimos por detrás y hacemos 1 y el último 2. Y ya nos volvemos a encontrar con el punto relieve por delante, el que hemos hecho desde el inicio de la estrella aquí. Venimos y lo cogemos nuevamente por delante y hacemos el punto alto de relieve por delante. Bien, ya estamos formando ya la forma un poco de pico de estrella. Pues vamos a hacer esto en todo el alrededor, en cada uno de los 6 pétalos que tiene nuestra estrella. Fíjate que ya se nos va formando la forma un poquito de estrella. Estoy aquí, voy a hacer mi último punto, lo hacemos juntas. Aquí tendría mi punto de relieve por delante y aquí volvería a encontrarme los puntos altos. El primero lo cogemos por detrás, punto alto a relieve por detrás. El siguiente lo cogemos por detrás, punto alto a relieve por detrás. En el centro volvemos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Y los 2 siguientes volvemos a cogerlos por detrás. 1 y 2, hasta que nos encontramos con el punto a relieve por delante, que siempre marca el principio y el final de la vuelta. Lo volvemos a coger por delante. Listo. Siguiente vuelta completada. Vamos a buscar aquí. Vamos a cerrar con punto raso. Para continuar vamos a volver a coger hilo. Aquí tenemos los puntos altos. Volvemos a cogerlos por detrás de esta manera. 1, voy al siguiente, lo cojo por detrás. 2, igual que hicimos en la vuelta anterior, pero ahora tendré 3 porque aquí hice un aumento haciendo el punto alto, cadena, punto alto. Por tanto haré 3. Y cuando llego aquí al centro, entre estos 2 picos que ya tengo montados, fíjate, vamos a coger hilo, me voy a ir al pico primero, este huequecito que se me formó aquí, y paso con la aguja hacia allí. Cojo hilo y lo traigo, subo el hilo y hago un punto alto a relieve. ¿Sí? Ahora, dentro del espacio de la cadena voy a hacer un punto alto. Un punto alto doble, que es coger hilo 2 veces, y en el mismo espacio voy a hacer un punto alto doble. Y otro punto alto simple. En ese espacio de cadena, ahora lo volveremos a repetir. Y ahora nuevamente me encuentro los 2 piquitos aquí, voy a volver a hacer lo mismo para crear este realce de aquí. Cojo hilo, me vengo a este huequecito, paso por debajo, ves que dejo aquí encima, cojo el hilo y lo paso hacia el otro lado, subo. Cojo hilo y hago un punto a relieve. Y así que va teniendo forma de estrellita. Cojo hilo y vengo por detrás y hago los puntos altos que me quedan por detrás. Cojo hilo, vengo detrás, en este caso serán 3, 1, 2 y 3. Y me voy a encontrar nuevamente con mi realce. Cojo hilo y el realce siempre por delante, para que siempre nos quede el punto que marca el contorno de la estrella, siempre realzado. Vamos a volver a repetir este piquito porque ya está acabando nuestra estrella casi. Los primeros puntos que nos encontramos, puntos altos por detrás. 1, el siguiente, 2, por detrás y 3, vengo por detrás. Bien. Me encuentro en el pico. Cojo hilo, vengo a este huequecito de aquí y atravieso, vengo aquí, atravieso hacia allí, cojo el hilo, lo traigo y lo subo y hago un punto alto. Dentro del espacio de la cadena hago un punto alto, lazada doble, paso 2 veces por la aguja. En el mismo espacio hago un punto alto doble.
y en el mismo espacio hago otro punto alto. Punto alto doble, punto alto. Cojo hilo, vuelvo a tener aquí los dos piquitos, me voy al de debajo, atravieso de esta forma, cojo el hilo, lo paso, lo subo y hago mi punto alto a relieve. Ahora aquí me encontraré los 3 puntos altos que voy a volver a coger por detrás. 1, 2 y 3. Y me voy a encontrar ahora con el punto a relieve, que fíjate es el que marca la distinción entre los picos de la estrella. Por tanto, cogemos hilo y este siempre por delante. Y esto lo vamos a hacer en cada uno de los picos, ¿vale? Exactamente igual, repetir esto en cada uno de los picos de nuestra estrella. Pues así nos debe quedar nuestra estrella a esta altura. Hemos hecho exactamente lo mismo, punto a relieve, 3 por detrás, el punto cogiendo las 2 hebras, punto alto, doble alto, alto, el punto relieve cogiendo las 2 hebras y los 3 por detrás. Y ahora ya vamos a hacer la última vuelta. Cuando llegamos al final, en el punto de relieve que hemos hecho todo el rato a relieve, en la última vuelta vamos a hacer un punto piña a relieve. Es decir, fíjate, cojo el punto alto a relieve igual que he hecho todo el rato, pero no lo cierro. Vuelvo a coger hilo, me vuelvo a ir a ese punto en relieve y vuelvo a hacer un punto alto pasando por 2 que no cierro. Y nuevamente vuelvo a coger ese punto a relieve y hago mi último punto alto sin cerrar o punto piña a relieve, igual que hicimos en el inicio de la flor. Y ahora paso por todos y ajusto, ¿vale? Este sería como el dejar el relieve un poquito más marcado todavía. Ahora, en los últimos pétalos que nos quedan, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos hilo. En cada punto alto que nos viene, fíjate que ahora nos vamos a coger por delante. Y hacemos un punto alto a relieve por delante, en el siguiente a relieve por delante, 2, en el siguiente a relieve por delante. Llegamos aquí al punto que hicimos entrando en los dos huequecitos, también lo cogemos por delante. Fíjate que hemos cambiado, ¿eh? Todo el rato hemos estado cogiendo por detrás y ahora para darle esta forma así, estamos cogiendo por delante. Y cuando llegamos al espacio aquí donde hicimos un punto alto doble y otro punto alto, en el primer punto alto fíjate que entro dentro, o sea, encima del punto. Voy a hacer 1 y 2 puntos altos en ese mismo espacio. Bien, en el punto alto que hicimos aquí, estos 3, en el primero hacemos 2 puntos altos. Fíjate que aquí tienes el punto alto doble, entramos ahí y hacemos en el punto alto doble un punto alto. Cojo hilo doble y en ese mismo punto, quiero que lo veas bien, este es el punto alto doble de la vuelta anterior, ahí en el mismo punto hago un punto alto doble y en el mismo punto otro punto alto. Y ahora aquí tenemos los dos relieves, este es el tercer punto alto que hicimos en la vuelta anterior, entramos y hacemos nuevamente 2 puntos altos ahí en el mismo punto. Ahora cogemos hilo, nos encontramos con el relieve, lo tomamos por delante y ahora los puntos que nos quedan aquí volvemos a tomarlos igual que en el otro lado por delante. 1, 2 y 3. Y cuando llegamos, ya tenemos la estrella acabada. Fíjate que queda muy bonita en relieves. Cuando llegamos aquí al punto de relieve que hemos hecho, trabajado toda la estrella para que forme la forma un poco así pues de relieves en la estrella, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer un punto piña a relieve en el relieve central. 1, 2, vuelvo a coger por delante, fíjate, 3
Y ahora paso por todas y ajusto. Y vuelvo a repetir esto en todas y cada una de los pétalos de mi estrella. Fíjate que en este caso yo te doy dos opciones. Yo tengo este hilo de aquí que creo que lo compré el año pasado, creo que es de Rosas Crafts. Entonces, una vez tengas acabado la estrella, tus picos de estrella, fíjate que te va a quedar siempre así, con un acabado que no está del todo definido. Para definirlo de esta forma, yo lo que hago es que coloco mi estrella, ya habríamos acabado los 6 pétalos de la misma manera, o sea, exactamente igual, punto alto a relieve con punto piña, los 3 cogidos por delante, el de relieve, esto es lo que hemos hecho, lo he hecho ya en las 6 pétalos de estrella y entonces yo puedes hacer dos cosas. Una es lo que hice en esta estrella, que es con el mismo hilo hacer un punto cangrejo hacia detrás para darle un aspecto así como acabado más rústico, o bien puedes coger, que queda muy bonito, un hilo de estos que tienen un poco de pelito y hacer simplemente puntos bajos en todo el alrededor de tu estrella. Y lo que te decía, para que te quede así de aspecto más, más durito, yo lo que hago es que coloco mi estrella en una superficie pues que tengas gomosa, una goma eva o algo similar, le coloco unas agujas en cada una de las puntas y hago una mezcla de cola blanca con agua, un poquito más de cola que de agua. Lo aplico en toda la estrella y si quieres ir súper rápida le das con el secador y en un momento tienes tu estrella ya endurecida. Por eso es mejor hacerlo con hilos de este tipo de finitos. Y nada, ya decorar como tú quieras, con una estrella, con el nombre de la persona a la que se lo vayas a regalar, con una perlita, con un encaje, como te guste más. Espero que te haya gustado la idea y espero ver muchas estrellas por Instagram. Te espero. Hasta pronto.